Entonces, vamos a empezar. Os decía que tenemos un par de muros. Yo voy a modelizar, como dicen ahora, solamente los muros de carga, ¿eh? Pero que habría aquí otros muros traveseros sin los cuales no se puede entender la estructura portante del entramado. ¿Vale? Venga, pues entonces, tengo mis muros. ¿Yo qué es lo que quiero? Pues quiero hacer un piso. Entonces, ¿qué es lo primero que se me ocurre? Lo más elemental. Pues es coger una serie de vigas de madera, estáis viendo aquí, apoyarlas correctamente en el muro, en toda su integridad. ¿Veis que están apoyadas encima del muro? Y lo que hago es separarlas. Entonces, la gente que tiene mucha madera, eso pasa, por ejemplo, en Centro Europa, que tiene mucha madera, pues el entramado más básico consiste en separar las vigas su mismo ancho. Este es el ancho de la viga y yo coloco entre viga y viga un espacio que es igual al ancho de la viga. Ya está. Ya tengo un forjado de piso. Yo puedo colocar aquí algún tipo de superficie y pisar y esto funciona como entramado. ¿Vale? Eso sería lo más básico. Hay veces que las vigas están separadas vez y media a la base, un poquito más separadas, pero eso digamos que es lo más fácil que se despacha. ¿Vale? Ahí está la estructura. Luego, desde el punto de vista constructivo, hay que cubrir el espacio entre una viga y otra. Pero cuando las vigas están muy juntas, ese entramado, ese intereje o entreeje apenas tiene entidad. Y, por ejemplo, en algunas zonas de España se utilizan lo que se llaman yesones, que es simplemente una tabla puesta por debajo, o hay veces que incluso una superficie curva y se rellena con yeso o incluso con tierra agredosa que se queda solidificada como si fuera una tapia y ya está la superficie. Y luego encima se le pone algún tipo de solado, baldosas, tabla de madera, etc. Otras veces, las viguetas, perdón, las vigas, vamos a considerar las vigas. Por cierto, las vigas de madera, ¿sabéis cuál es el nombre que reciben cuando son vigas principales? Jácena. El término jácena, que viene del mundo árabe, es una viga principal de madera. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay profesores de aquí de la escuela que utilizan el término jácena para referirse a las vigas de hormigón. Yo normalmente no lo suelo usar. Eso es que la viga va cambiando de material a lo largo del tiempo y sigue conservando su nombre. O sea que está muy bien, pero el origen de la palabra jácena es de madera y viene del mundo árabe. Bueno, ahora hemos cogido y hemos separado más las vigas, estas jácenas. Vale, pues ahora necesitamos una pieza de entrevigado, así se llama, para el intereje o entreeje entre viga y viga. Y ahí surgen distintas soluciones constructivas. Me he salido de estructura, estoy ahora en construcción. ¿Cómo se puede salvar eso? Bueno, pues vosotros ahora conocéis la solución de la abovedilla. La abovedilla es decir, una pieza que se coloca aquí para salvar el espacio entre viga y viga. ¿Por qué tenía 60 centímetros? Pues porque se hacía con ladrillo, en nuestro caso de formato métrico o castellano, y se colocaba un ladrillo, otro ladrillo y un ladrillo cortado, medio ladrillo, aquí. ¿Vale? Es decir, se ponía dibujando en planta la pileta y se ponía un ladrillo, otro ladrillo, y aquí se ponía medio ladrillo, un ladrillo cortado. Por aquí. ¿Qué se hacía con este otro medio ladrillo cortado? Pues se ponía aquí. Y ahora se ponía un ladrillo entero y otro ladrillo entero. Y repetimos. Ladrillo entero, medio ladrillo. Para que se fuera aparejando la bovedilla. Se hacía con un ladrillo entero y medio ladrillo. Bueno, pues eso, con ladrillo de 24, te da 60 centímetros. Por eso las bovedillas tienen 60 centímetros. Es decir, el que fabricó esto, que ya no tenía por qué, ya no estaba limitado por los ladrillos, heredó incluso su medida. Por eso el intereje con el que trabajamos en estructura son 70 centímetros. O sea, muchas veces los orígenes de las cosas son de tipo histórico. Entonces,
cubriríamos ese espacio con una bovedilla, como las antiguas o como las modernas, depende de la fecha en la que estemos hablando, y luego hay otras soluciones muchas, ¿eh? Por ejemplo, se puede cubrir directamente con tablas de distinto canto. Los árabes, por ejemplo, en el Rif, donde ha ocurrido el terremoto, casi no tienen madera y cubren entre viga y viga con una especie de entramado de juncos, de material vegetal, parecido a los asientos de las sillas, estos que son estas sillas que son como de cuerda, estas que se utilizaban antiguamente. Exacto, no sé qué materia vegetal es. Pues con eso se va cubriendo entre viga y viga. O sea, hay cantidad de soluciones, depende de la región del mundo de la que estemos hablando. Hoy modernamente se hace con tabla de madera. Si te queda visto, si estás utilizando madera, te queda visto todo el piso por debajo. Vale. Pasamos entonces al siguiente, que sería la estructura de madera de dos órdenes de vigas. ¿En qué consiste eso? Pues consiste en quitar vigas. Yo quito vigas y coloco viguetas. ¿Vale? Coloco viguetas. Voy a colocar viguetas. Y lo que hago es separar las vigas de una distancia mayor. Queda grabado, ¿no? Sí. Y las puedo poner, por ejemplo, así. Lo entendéis bien, ¿verdad? Vale, esto hace que lo que os he comentado antes para salvar entre viga y viga, pues ahora lo haríamos entre vigueta y vigueta. Lo podemos hacer con yesones, con bovedillas, con tabla, con lo que sea. Esto es un entramado de dos órdenes de vigas. Hay unas vigas principales y otras vigas secundarias. Si le llamáis viga principal y viga secundaria, vale para todo. Vale para madera, vale para hormigón, vale para acero, lo que queráis. Diferencia de comportamiento estructural entre estas vigas que están más separadas y las de antes. Pues las de antes reciben menos carga, estas reciben más carga. Y mira, esta viga de aquí del medio está recibiendo este ámbito de carga, la mitad de un tramo y la mitad del otro tramo. Este ámbito de carga es mayor que el que tenían antes, que las vigas estaban más juntas. O sea que en teoría las vigas de antes trabajan mejor, pero claro, necesitas el doble, bueno, el doble o el triple de material de vigas. Eso sí, te ahorras las viguetas. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que echar números. Desde el punto de vista estructural, este tiene más carga. Pero si os fijáis, la luz es la misma. Si la separación entre los muros, yo no he movido los muros. Y la luz es lo que más importa en el cálculo de las estructuras de piso. O sea, en el momento, acordaos, es un determinado coeficiente de QL al cuadrado partido por 8. La carga influye, pero la luz, al estar al cuadrado, influye mucho más. Entonces no hay tanta diferencia de comportamiento estructural entre este esquema y el de antes, porque la luz es la misma. Eso es importante. Luego, la elección entre uno y otro depende de motivos normalmente constructivos, de que haya materiales o de que no los haya. Vale, luego habría un tercer orden, que sería tener las viguetas más separadas. Por cierto, las viguetas no os he contado cómo se llaman. Las vigas principales en madera se llaman jácenas. Las viguetas en madera se llaman cuartones. Cuartones. ¿Por qué? Porque se cuartea. Normalmente en una viga se sacan 4 de una pieza. De todas maneras, depende mucho de la región. Aquí en esta zona de la península se llaman cuartones. Y en América también. Normalmente en América toda la denominación, la terminología se ha llevado muchas veces incluso desde aquí de Extremadura para allá, y ellos utilizan todavía términos que nosotros a lo mejor ya hemos perdido y que nos los traen ellos ahora de vuelta. Cosa muy interesante. Bueno, tengo un tercer orden de piezas que serían estas. Normalmente 3 órdenes en pisos no se suele ver. Se suele ver en cubiertas, eso sí. En cubiertas hay veces que se ven 3 órdenes de vigas, pero en pisos no es habitual. En pisos normalmente se ven vigas de primer orden o jácenas, vigas de segundo orden o cuartones. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver otra cosa que es
la clasificación de esto mismo por el sistema de apoyo de las vigas en los muros. Yo os he dicho que tenemos las vigas, como veis ahí, apoyadas en los muros, aquí, en toda su integridad, como estamos viendo ahí. Vale. ¿Qué pasa si queremos hacer aquí una habitación más grande, con los muros más separados? Bueno, pues nos empiezan los problemas, porque nosotros lo que vamos a tener son unas vigas de mayor luz. Aquí me va a surgir un problema que es la flecha. En condiciones normales, si yo aumento la luz, la flecha es, por ejemplo, este caso de una viga apoyada con una carga lineal, la deformación por flecha sería 5 QL a la cuarta partido por 384 E por I. Entonces la luz está a la cuarta. Si yo aumento la luz, que es lo que he hecho de la maqueta de antes a la de ahora, la flecha se dispara. Vale. Con lo cual, cuando tengamos mucha luz, vamos a tener apoyos como estos, con ciertos problemas de flecha, y empiezan los recursos constructivos. Entonces, uno de los recursos es recurrir a ménsulas. Estas ménsulas. ¿Vale? Las ménsulas son piezas en voladizo que se quedan metidas en los muros. Como estáis viendo aquí. ¿Vale? Y con eso se puede conseguir aumentar un poquito la luz. ¿Vale? No sé si se ve. ¿Cómo está? Así. ¿Eh? Vale. Esto, sin embargo, tiene una manera ciertamente anómala de trabajar. Fijaos cómo están esas piezas. Esas piezas están en voladizo. Y la única manera de que se mantengan en su sitio es cargar el muro. Al cargar el muro, conseguimos ese empotramiento de la ménsula. Bueno, es un recurso que se puede hacer, aunque no funciona muy bien. Con eso se consigue aumentar un poquito la luz, para reducir la flecha. Otras soluciones. Pues está la solución, quito la ménsula, también llamados canis, y le coloco unos jabalcones. ¿Qué son los jabalcones? Pues los jabalcones son unas piezas, vamos a verlo aquí, que se quedan aquí metidas en el muro. Esto estaría empotrado en el muro y acodala la viga, que no sé si se ve, sí, pues por esa zona. De esa manera podemos reducir la flecha, podemos aumentar la luz. Sin embargo, esta solución tiene un problema, y es que para yo tener esta pieza aquí, que me vale para la viga, para yo tener esta reacción aquí, donde está el dedo, a la viga, yo tengo una acción al muro, y el muro tiende a volcar, como estáis viendo. ¿Vale? Es decir, esto lo puedo hacer si al otro lado del muro yo tengo otra viga con otro jabalcón que me apuntala para acá y me está equilibrando. ¿De acuerdo? O bien, me busco la maquetita, a ver si la encuentro. Aquí. Yo tengo este muro con algún tipo de contrafuerte. Aquí me he traído un contrafuerte, ¿vale? Yo le doy más rigidez al muro y ahora ya sí puedo tener ahí el jabalcón y puedo tener la viga. La voy a colocar correctamente. Le voy a poner el contrafuerte del otro lado, ¿vale? Y ahora ya sí puedo tener aquí un jabalcón y el otro jabalcón ahí colocado. Y la viga podría funcionar. La viga apoya en el jabalcón y el jabalcón empuja al muro y el muro está acodalado por el otro lado. Yo digo que la viga podría hacerla un poco más larga. Que claro, se encuentre un poco más en el cuadrado. A ver, el tema, este es el principio de acción y reacción. Si tú, oye, a mí me viene bien que la viga tenga un momento en la reacción, ¿vale? Pero tienes que meterle ese momento como acción al muro, en este caso, y valorar cómo funciona. ¿Cómo terminamos la clase del otro día? Diciendo que los muros tenías que protegerlos de las excentricidades, acuérdate, de los momentos, de los empujes. Pues eso, lo que le está produciendo el jabalcón es un empuje.
Y la gente piensa, bueno, pero ese empuje que le produce un jabalcón al muro, es que el muro es muy potente. Ahora vas a ver que no. El muro trabaja bien a compresión, pero trabaja fatal a empuje. Luego lo vas a ver con las armaduras. Entonces, el truco es lo que te dije el otro día, proteger a los muros de los empujes. Los muros no deben tener empujes. Y si los tienen, tienen que tener un elemento constructivo que los contrarreste. Un contrarresto o estribo, un contrafuerte. ¿Vale? Venga, entonces hemos visto, en definitiva, no sé si ha quedado muy bien explicado, que podemos apoyar simplemente las vigas en los muros. Bien, podemos dotar a las vigas de ménsulas o cañas, o bien podemos colocarle jabalcones. Por cierto, en los apuntes tenéis esto mismo con fotografías, las maquetas, y luego tenéis fotografías de edificios reales. Entonces podéis ver entramados de madera de edificios reales con fotografías para poder comparar. A ver, ¿habéis escuchado la palabra artesonado? Artesonado. Mirad, aquí ya os he traído una viga con jabalcones que ya está un poquito más estudiado. Creo que ha desaparecido el pegamento, pero esto iba aquí, ¿vale? Esto iba aquí y esto va aquí. Vale. Venga, se lo enseño primero a la cámara. Así es como va. Y esto va aquí y aquí. Los jabalcones irían metidos dentro del muro. ¿De acuerdo? Venga, pues entonces, esto, fijaos cómo es. Están los dos jabalcones y luego está reforzada la viga por aquí. Esto es como si fuera un arco, no sé si lo veis, es como un arco de 3 piezas que hace esto y que sirve para apear la viga por la mitad. Bueno, pues cuando veis esto desde abajo, desde dentro de la habitación, lo veis desde abajo, ¿no veis que hace forma de artesa? ¿Veis que tiene forma de artesa? Bueno, pues eso es un artesonado. La palabra artesonado surgió en un entramado de piso de madera que estaba con jabalcones. Y que igual que existen tablas entre viga y viga, existían tablas cuajando entre jabalcón y jabalcón. Cuajar es llenar de tablas. Bueno, pues cuando hacéis eso, el techo tiene esa forma que hace así. Hace una forma de artesa. Pues eso es lo que se llama artesonado. Y sin embargo, la gente utiliza el término ahora artesonado para todo. Cuando ve una armadura, que luego vamos a ver, dice, no, eso es un artesonado. Eso lo utilizan mucho los de historia del arte sin mucho conocimiento estructural. La palabra artesonado viene de artesa y viene de la forma que adquiere un entramado de piso cuando tiene los jabalcones cuajados. ¿Vale? Venga, lo vamos a ir complicando poco a poco. Ya hemos visto entonces, de la clasificación que os he hecho, hemos visto los entramados de piso, de un orden, de 2 órdenes, de 3 órdenes y con distintos sistemas de apoyo. Más cosas. Vamos a ir quitando piezas. Vamos ahora con las cubiertas. Las cubiertas. Bueno, la cubierta a la molinera es lo mismo que hemos visto para un entramado de piso. Vamos a formar un entramado de piso otra vez. Venga, aquí tenemos un entramado de piso con su segundo orden. Mira, ahora voy a coger y lo voy a hacer de otra manera, porque esto es muy rico, lo podéis hacer como queráis. Voy a coger un segundo orden que tiene palos más pequeños, lo que se llama cabrios o cabios, en el caso de las cubiertas. Los apoyos estos de aquí, estos apoyos, estos de aquí, los podéis hacer así o los podemos hacer así. ¿Veis la diferencia, no? Todo depende de la base de apoyo que tengamos. Si la viga es grande, pues lo mismo se puede apoyar así. En cambio, si la viga es pequeña, de anchura, pues tiene más garantía colocar las piezas así. Hoy día nosotros, con las vigas de madera y de acero, nos pasa lo mismo. Si pretendemos apoyar unas viguetas en un perfil de acero que tiene de ancho muy poco, por ejemplo 8 centímetros, pues a nadie se le ocurre hacer esto. ¿De acuerdo? Porque puedes descalzar. Entonces lo lógico es apoyar así.
¿vale? El hecho de que esté apoyado de una manera o de otra, estructuralmente viene a funcionar igual. Es una cuestión de índole constructivo. Bueno, ya me he formado un entramado de cubierta de dos órdenes, con vigas y los cuartones ahora se llaman cabrios, hemos dicho. Pues entonces, ¿cómo hago la cubierta? Pues puedo inclinar así, ¿vale? O puedo inclinar así, levantando un muro más que el otro. No hay más misterio, esto no tiene ningún tipo de misterio. Eso es una cubierta a la molinera, de dos órdenes, con vigas, y las viguetas ahora se llaman cabrios. Diferencia de comportamiento estructural entre inclinar así, que como veis, este muro tiene una coronación y este tiene otra coronación más alta. Puedo hacerlo así o puedo hacerlo así. Diferencia de comportamiento. Pues a ver, si yo lo inclino así, fijaos ahora en la sección, me voy a buscar por aquí un apoyo. Provisional. Este, por ejemplo. Venga, si yo lo hago así, pues fijaos en esta viga de aquí. Fijaos en esta viga. La sección está girada con respecto a la vertical, que es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, el peso siempre va a ir para abajo. Entonces, si yo he girado la sección con respecto a la vertical, ¿qué es lo que ocurre? Comienza la flexión que se llama esviada o desviada, que lo habéis tenido que dar en resistencia de materiales. Es cuando tienes un momento en el sentido de la ley de la gravedad, que coincide con el eje del perfil. Eso es el momento flector centrado. Pero cuando no coincide, por ejemplo, cuando hemos girado la viga, pues entonces hay un momento en el sentido, en el eje principal del perfil y otro en el eje secundario. Y hay veces que manda más la flexión en el sentido del plano que en el sentido de la vertical. En el caso de madera eso no ocurre. ¿Por qué? Pues porque las secciones de madera son o cuadradas o casi. O cuadradas o casi. Ya veremos que en las vigas de madera, eso lo vemos el próximo día, la sección buena es la sección raíz de 2, la sección del folio. Si tú tienes una sección dada y tú quieres sacar, pues que vengas aquí, no estaba preparado. Y tú quieres sacar de ese tronco dado la sección que resista más a momento flector, esta justo es la sección. Esto es lo que ocurre en realidad en las vigas, y es que no te cabe la sección entera y hay zonas donde te queda así un poquito con la forma de folio. Justo como ha salido. Parece que estaba preparado. Vale. Y si tú dices, no, es que yo quiero más canto, porque lo necesito estructuralmente. Me acabas de decir que el canto es lo más importante. Vale, pues si yo quiero este poquito más de canto, una mierdecilla de canto, le tengo que quitar un montonazo de ancho. Y sí, consigo más canto, pero le quito mucha base. Entonces, el momento de inercia al final, ¿cuál es el momento de inercia más grande que se puede conseguir de una sección? Raíz de 2. Y diréis, bueno, ¿y los antiguos cómo lo hacían si no tenían calculadora y no sabían hacer raíces? Solo conocían la geometría. Pues lo hacían de la siguiente manera. Cogían un folio. Una sección de madera. Trazaban un diámetro que pasara por el centro. Y lo dividían en 3 trozos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Trazaban por aquí la perpendicular. 90 grados. Y ya tienen este punto, y aquí donde les manda la perpendicular. Ese punto. Vale, pues ya tiene la sección raíz de 2. Ahora hacen simetría y le sale la sección raíz de 2.
¿vale? Es decir, ellos llegaban a la sección raíz de 2 no por raíces, sino por simetrías. Esta es la sección de madera que mejor resiste a momentos flexibles. Vale, y ya que estamos, paréntesis, ¿y cómo saco la sección que resiste más a flecha? Esto es a momentos flexibles. Vale, pues a flecha, pues es lo mismo. Yo me cojo un diámetro que pasa por el centro y divido, en lugar de en 3, divido en 4 espacios. En 4. Y A. Ahora trazo por aquí la perpendicular, 90 grados, y tengo este punto y este punto. Hago simetría, y la sección que me queda es un poquito más alargada. Bueno, pues esta es la que dentro del mismo círculo tiene menos deformación. Entonces, lo que ellos hacían era, a ver, esta viga que me ha pedido mi cliente, que tiene 4 metros de luz y una carga de forjada, pues ellos sabían aquí, lo que manda es que la viga no se rompa. Eso le llamamos hoy estado límite último. Pues eso es a momento flector. Pues hacía este la sección. Y sacaba la sección de la viga. Y le salía lo que hoy llamamos raíz de luz. En cambio, si se había pasado de luz y veía que iba a tener mucha flecha, pues entonces hacía esa sección y le quedaba más alargada. ¿Cuánto más alargada? Con esas proporciones, que hoy llamamos raíz de 3. Eso es raíz de 3. Y a esa conclusión llegaban sin necesidad de hacer raíces. ¿Vale? Bueno, la otra sección era, os lo pinto aquí, tengo la sección de madera. Y ahora imaginaos que quiero hacer un pilar. Los pilares en madera se llaman puntales. Quiero hacer un puntal. Dentro de esa sección, ¿cuál es la que mejor resiste para un puntal? A compresión y a pandero. Pues tal y como tal. Redondo. ¿Vale? Por eso los puntales suelen ser circulares. Así de fácil. No es que lo quiero cuadrado. ¿Vale? O rectangular. Pues si tú haces un pilar así, un puntal así, ¿qué problema tiene la madera? A compresión, el pandeo. Si tú lo haces así, va a pandear en este sentido. Vale, pues lo hago así. Vale, pues ahora pandea en el otro sentido. Ah, ¿y cómo hago que tenga la mayor resistencia posible al pandeo? Cuadrado. Por eso a compresión los puntales son o el tronco descortezado, alias, ¿cómo se llama el tronco descortezado? Rollizo o cuadrado. Así que circular cuadrado, rectangular de proporciones raíz de 2 o rectangular de proporciones raíz de 3. Circular y cuadrado para compresión, puntales, y para vigas, raíz de 2 o raíz de 3, en función de que vaya a gobernar el momento flector o la deformación por flecha. Entonces, estábamos aquí con la maqueta esta. ¿Qué pasa si yo tengo una sección esviada? Una viga, la voy a pintar cuadrada, bueno, la voy a pintar rectangular. Tengo una sección de una viga esviada. Ahí la tengo. Bueno, pues con una pendiente normal, que son aproximadamente 30%. Esta es la pendiente normal en nuestro clima. En otros climas hace falta más pendiente, pero nosotros normalmente aquí se hace, en realidad no es con un 30%, se hace con un 25% o con un 33%. Porque los albañiles cuando hacían una cubierta no saben de raíz cuadrada, tampoco saben de tantos por cientos ni de grados. Ellos lo que hacían era un cordel, esta cuerda. Vale, pues la ponían en horizontal. Ahora cogían la cuerda y la doblaban 2 veces. La doblaban una vez y otra vez. Ahí la tenemos. 4 veces. La misma cuerda, esto es A y esto es A cuarto. Está doblado 2 veces. Pues eso es en este punto.
Con este punto, esa pendiente es el 25%. Entonces, doblaban la cuerda 4 veces, vamos, 2 veces para hacer eso, y era la pendiente del 25%. O bien lo doblaban 3 veces, y entonces la pendiente es el 33%. Son las dos pendientes, 25%, 33%. Depende de la zona de España. Nosotros hacemos la cuenta con 30%, la mitad. Ni para ti ni para mí. Bueno, entonces os decía, en la flexión esguiada, la ley de la gravedad siempre va a tirar del centro de masa hacia abajo. Eso es de cajón. Por cierto, hoy se ha caído un edificio en Plasencia. Eso haciendo una demolición. La ley de la gravedad, hay que cumplirla siempre. Si no la cumples tú, la naturaleza te obliga a cumplirla. Eso no es como la Constitución, que en una zona se cumple y en otra no. La ley de la gravedad hay que cumplirla. Vale, entonces, aquí, pues, este peso habría que proyectarlo en las dos direcciones principales de la sección, son estas. Y nos da, pues a ver, si estamos hablando en términos de momento, este sería el momento, y este sería el momento en una dirección 1, llamamos, por ejemplo, principal, y momento en dirección 2. Entonces, para comprobar esa sección de madera, tendríamos que calcularla en ese sentido, con esa acción y el momento de inercia que tiene. Y en el otro sentido, con esta acción, que es más pequeña, pues será el 30%. Y el momento de inercia en la otra sección. Y entonces, a lo que yo iba a concluir es que en madera, como la sección es o cuadrada o, y aquí usamos el folio de nuestra compañera, bastante cuadrada, de hecho no es cuadrado, pero casi. Pues entonces, en madera, esto lo resiste siempre. ¿De acuerdo? Porque la pendiente esta es pequeña y el momento de inercia que tenemos en las dos direcciones, la dirección más desfavorable, también es bastante grande. Pero ojo, por ejemplo, en perfiles de acero. En perfiles de acero, el canto, te voy a estropear el folio. El canto normalmente es el doble que la base. Entonces, si hacemos esto con un perfil de acero, pues hay veces que este momento de aquí, que depende del peso y de la pendiente de la cubierta, hace que el perfil flexe más, resista menos en esta dirección. Pero eso en madera no pasa. Salvo en qué tipo de madera sí pasa. En madera laminada. En madera laminada sí pasa. ¿Por qué? Pues porque en madera laminada la sección que tenemos ya no depende del tronco, que es por donde yo he empezado a contar. En madera laminada, la sección hacemos la que nosotros queramos, a base de pegar listones. Cogemos el tronco, lo convertimos en listones y luego lo pegamos como nos da la gana para hacer la sección que a nosotros nos dé la gana. Una sección alargada, que es la que trabaja bien a momento flector y a flecha, sin limitaciones. Vale, pues ahora esa sección, como la coloques desviada, la cagas. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si giro en la otra dirección? Si giro así. Bueno, pues aquí aparece otro problema estructural distinto, que es el empuje. El empuje. Fijaos, en esta estructura de piso, los muros están trabajando a compresión, centrada, con las vigas bien apoyadas en los muros. Si yo hago esto, esto es un plano inclinado, como nos enseñaron en bachillerato. Si tú colocas un elemento sobre un plano inclinado, tiende a deslizar. Entonces, ¿es que el entramado de madera tiende a deslizar? Hombre, depende de la pendiente. Con estas pendientes, normalmente no. Y basta el rozamiento de las vigas en los muros para que eso no ocurra. Pero hay que comprobarlo.
En el momento que cambias de zona, oye, pues qué casualidad que en la primera casa que te ha tocado hacer en el Pirineo. A mí la primera que me tocó hacer, mi primera construcción, no está en Europa. Una cosa que yo cuando estaba ahí sentado no me imaginé que mi primera construcción iba a estar en África. Pues sí, allí la dejé. ¿Eh? Cosas que tiene la vida. ¿Eh? A veces te encargan cosas raras, pues en este caso estaba en otro continente. Por lo mismo a vosotros, la primera vez que hagáis una casa, te toca en el Pirineo. Y resulta que la pendiente tiene 45 o 100% de pendiente, 45 grados. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es decir, ¿y de qué es? ¿De madera? Ojo que desliza. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. Normalmente, esto no solamente la cubierta puede deslizar, que implica tener que hacer aquí algún tipo de mecanismo en el muro para que no deslice, sino que una vez que la cubierta de madera está bien acorralada en el muro, ahora los muros pueden volcar. ¿De acuerdo? Y hay que hacerles cosas. ¿Qué cosas pueden ser? Pues, por ejemplo, otro muro que hay aquí y que evita que pueda desaplomarse. O, por ejemplo, puede haber contrafuertes, como los que hemos puesto antes. Puede tener con contrafuertes. Y lo mismo, esos contrafuertes ya no están coincidiendo con cada viga, porque es el mismo contrafuerte de antes, pero ahora tiene otra función, que es evitar que el muro se desaplome. ¿De acuerdo? Venga, más cosas. Hasta ahora hemos visto cubiertas a un agua. ¿Cómo sería una cubierta a dos aguas? Venga, quitamos los cables y nos buscamos otro muro. Venga, pues aquí lo tengo. Está roto, a ver si no nos da la tabarra. Venga, aquí me coloco otro muro. ¿Vale? Y entonces lo que hago normalmente es subir este muro, lo subo, voy a hacer aquí una trampa, lo calzo y ya lo tengo más alto, el muro. ¿Lo veis? Venga, y ahora ya hago lo mismo que antes. Para un lado y para el otro. Y ahora tengo una cubierta de dos aguas. Y la puedo tener de un orden, de dos órdenes, de tres órdenes. Una combinación de lo que hemos visto antes. En este tipo de estructura de fábrica con madera no es normal la cubierta de cuatro aguas. Se construye muy mal, porque hay que poner palos en las dos direcciones. ¿Cuándo aparecen las cubiertas a cuatro aguas, que vosotros son las únicas que hacéis en construcción de segundo? Pues cuando en la última planta hay un forjado de hormigón. Tienes una superficie plana y ahora colocas unos tabiquillos palomeros y haces lo que te da la gana. Pero eso es otro tipo de cubierta, que no tiene estructura. Una cubierta de tabiquillos palomeros es que no es cosa nuestra, es cosa de los de construcción. Cosa nuestra será el último forjado, que le sirve de base, pero es horizontal. Ni hay esviajes, ni hay pendientes que empujan a las cosas. ¿Vale? Por eso constructivamente puede ser más complejo, pero es un tema de albañilería, no es un tema de estructuras. ¿Vale? Venga, otra cosa que aprovecho y os cuento. A ver, normalmente una estructura portante que sujeta entramados de piso de madera y de cubierta de madera. Normalmente se hace con muros. Un muro, otro muro, un muro travesero aquí, otro muro travesero ahí, etc. Normalmente se hace con muros. Pero hay otras soluciones que te dan líneas de carga, es decir, líneas donde cargar las vigas. Otras soluciones. Por ejemplo, aquí tenéis una con un arco. Esto es muy habitual. Si yo he dicho que ya no tengo una habitación, una caja de zapatos, sino que tengo dos, pues entonces habrá que pasar de la una a la otra. ¿Cómo se hace eso? Con un arco. Entonces este arco enlaza con lo que os ha contado Manuel ayer. ¿Vale? Esto es un muro. Mira, de hecho, yo ahora mismo lo miro desde aquí y yo no estoy viendo el arco. Estoy viendo una línea de carga. Tú estructuralmente lo que tienes que tener arriba es una coronación de un muro, una línea de carga para poner vigas. Pero claro, como tienes que pasar de un lado al otro, eso significa que este muro dentro, en su seno, tiene
una puerta con un dintel, si es una puerta pequeñita. O si hay que pasar, pues necesitas una arquería, porque el hueco tiene mucha luz. ¿De acuerdo? Y luego la otra opción son los pórticos, que en madera se llaman picaderos. Ese es el nombre que tiene. Venga, vamos a montar aquí uno. Venga, está medio montado. Aquí tenemos una viga que ya viene con unas zapatas y para que no se caiga, pues le colocamos un puntal y otro puntal. Falta aquí el tornillo. Bueno, esto va así. Esto, como veis, es lo que vosotros diríais. Coño, pues esto es un pilar y una viga. Eso es, un pórtico. El pórtico se llama, en madera se llama picadero. Cuestiones que os puedo contar. Pues a ver, yo de esta manera configuro aquí una línea de carga y yo puedo cargar del muro al picadero un agua y del picadero al otro muro, otro agua. ¿Vale? Venga, esto tiene una inestabilidad que lo estáis viendo vosotros mismos, por eso lo de montar una maqueta. Esto cuando se pinta en la pizarra no tiene problemas de estabilidad, pero fijaos cómo se mueve, vamos. Como yo no ponga las dos manos, esto se cae. De hecho, seguro que se me va a caer. Vale, otra cuestión constructiva. Las piezas de madera jamás pueden tocar el suelo por la humedad. Entonces surge otra pieza que es el pedestal. Esto es un pedestal. ¿Vale? Es una pieza de piedra cuya única función es separar al puntal de la humedad del terreno. ¿Vale? Y que convierte al negocio este en todavía más inestable. No estaba preparado, ¿eh? Que es muy inestable. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros esa inestabilidad? Pues reduciendo los picaderos a la mínima extensión. ¿Vale? Hay veces, eso lo vemos en la arquitectura popular, pues se construyen una serie de muros, haciendo una serie de cajas de zapatos. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes que hacer un porche, pues lo haces a la parte de fuera. Yo lo he puesto aquí dentro. Hay veces que está a la parte de fuera. ¿Vale? Es como si fuera un porche. Eso a la mínima pierde el equilibrio. Es por un problema de inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque hoy nosotros, cuando hacemos un pórtico, con acero soldamos y le damos rigidez. Cuando lo hacemos con hormigón, cruzamos las armaduras y el hormigón es monolítico y hace nudos rígidos, que es lo que os explicó Manuel ayer. Eso funciona de una manera y esto funciona de otra. Tenerlo en cuenta. Este tipo de elementos hay que reducirlos a la mínima expresión. ¿A cuándo? Pues a cuando necesitemos una línea de carga y haya que pasar por debajo. Por ejemplo, un porche, por ejemplo, un interior de un edificio de muros, etc. Venga. Hemos visto las cubiertas a la molinera. ¿Alguna pregunta de las cubiertas a la molinera? Hemos dicho, inclinados en un sentido, dan lugar a las vigas esviadas. Inclinadas en el otro sentido, da lugar a vigas que empujan. Y el entramado tiende a deslizar. Hay que tener en cuenta el ángulo de la cubierta, la pendiente de la cubierta. Vale, vamos ahora con la parte más interesante de armadura, las armaduras. A ver, vamos a hacer lo siguiente, intentar entenderlo, ¿vale? Tener la mente abierta. Yo quiero hacer lo siguiente. Quiero hacer una cubierta a dos aguas, pero no quiero tener aquí muro interior. Es decir, quiero quitar este muro. Eso es lo que quiero hacer. Quiero poder quitar el muro del medio. Es decir, quiero un espacio diáfano, que es donde empieza el problema. Quiero una cubierta que no tenga debajo de la cumbrera línea de carga. Soy así de chulo y lo quiero hacer así. Veréis ahora la que se va a liar. Vamos, tan se va a liar que, por ejemplo, hay comarcas enteras en Extremadura de arquitectura popular de madera que no tiene ni una sola armadura, que es complicadísimo hacerlo. Tiene entramado de cubierta a la molinera.
y de piso y de muro de carga, muro de entramado, pero no tiene armadura. Lo que estamos viendo ahora es propio de iglesias grandes o de ermitas, iglesias pequeñitas en sitios donde existía el oficio de la carpintería con ensambles. O sea, no es una cosa muy fácil y que genera un montón de problemas cuando los técnicos nos enfrentamos con un edificio de esos. Y muchas veces no sabemos ni cómo funciona porque no hemos asistido a la clase de hoy. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues a ver, yo lo que quiero es colocar los palos así, en la cumbrera. Eso se llaman pares. Voy a buscar unos pares. A ver, yo lo que quiero, sí, por pedir, pues yo quiero esto. Yo quiero un muro, quiero otro muro, quiero más luz, quiero esto. Esto es lo que quiero. ¿Vale? Eso es lo que quiero. Fijaos, esto no pesa. Esto es ligero. Yo quiero esto. Vale, pues yo simplemente voy a colocar los muros bien para que no digáis que he puesto mal los muros. De todas maneras es evidente lo que va a pasar. Vale, pues yo simplemente lo dejo así, por propio peso, y vuelcan hacia afuera. El desaplomado siempre es hacia afuera, nunca es hacia adentro, siempre es hacia afuera. Entonces, esto, fijaos que es fácil de explicar, por la gente no lo entiende. La gente dice, no, es que este muro de aquí, es que no es resistente, no lo ve que es de poliespán. Bueno, yo os voy a demostrar que esto se puede hacer con muros de poliespán. La cuestión es que la estructura de madera que hagamos no empuje. Cargue, pero no empuje, que es como funcionan los muros. Cargados sin empujar. Por eso el otro día hice tanto énfasis en lo que os decía. Si yo quiero esto, oye, ¿y se puede hacer una armadura así? Solamente así, oye, la sala. Hay armaduras que son así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los muros son unos tochos de muro que te mueres y las luces son pequeñitas y las cubiertas son ligeras para poderlo hacer así. Pero la solución buena es colocar una estructura de atirantado. Las armaduras tienen una estructura de atirantado. ¿En qué consiste una estructura de atirantado? Pues aquí tenemos una estructura de atirantado. A ver, la estructura de atirantado consiste en poner un tirante y otro tirante. Un tirante y otro tirante. Ya tenemos dos tirantes. Veis que no tenemos muro aquí dentro, ¿vale? Tenemos esta luz. Vale, pues ahora hacemos esto. Colocamos aquí un durmiente. Un durmiente. También llamado, bueno, también llamado no, llamado strip. Se llama strip. Yo le llamo durmiente porque desde el punto de vista estructural está tumbado en el muro, está dormido, tumbado. En construcción todo lo que está tumbado se llama durmiente. ¿Vale? Pero bueno, en su nombre correcto en carpintería de armar es el de estribo. Vale. Y ahora ya sí puedo colocar los pares de antes. ¿Veis qué fácil? Y qué sencillo. ¿Vale? Pues así son todas las armaduras. Evidentemente, la estabilidad de esto está confiada a este ensamble de aquí. Imaginaos que vienen las termitas, porque ha habido una gotera y no la hemos arreglado. Quien no atiende la gotera tiene que atender la casa entera, el dicho popular. Entonces, si nosotros este edificio, esta ermita maravillosa que hay en Castilla, resulta que hay una gotera y se tira así varios años y la Junta no la atiende, el obispado tampoco, etcétera, etcétera, pues al cabo de unos años, como hayas perdido la sección del tirante, se te viene abajo la ermita. Así, la ley de la gravedad hay que cumplirla y el obispo también la tiene que cumplir. Se lo preguntáis a de la Catedral de Coria que se la cayó 3 veces. ¿Vale? Entonces, este sistema funciona. Tiene una estructura de atirantado y luego tiene otra estructura de pares. Venga, pues esto sería una estructura
de pares sencilla. Si nosotros los pares estos los repetimos varias veces, por ejemplo, voy a colocar aquí otro par. He puesto uno, ¿vale? Pues ahora voy a colocar otro par. Y una cosa muy importante y que a veces os despista. A ver, en una armadura hay una estructura de atirantado y muchos pares para esa estructura de atirantado. Por ejemplo, esa que es la de una armadura de Plasencia, en la iglesia de San Martín de Plasencia. Esta es la armadura de la iglesia de San Martín de Plasencia. Esta ha sufrido un incendio hace 3 años y se ha reconstruido. Este era el esquema original. Esto es una armadura de pares atirantados, aquí vemos los tirantes, con hilera. La hilera es esta pieza que la gente se cree que es una viga y que no lo es, que recorre la cumbrera, y luego con nudillo. Los nudillos son estas piezas que unen unos pares con el otro. Armadura de pares con hilera y nudillo atirantado. Y tiene también sus ménsulas, que las tenemos aquí, que esto es para evitar la deformación del tirante. Esta ahora es la estructura principal, la de los pares. Oye, ¿y por qué se llamarán pares? Pues porque se colocan por pares, está claro, ¿no? Hasta tal punto que cuando colocamos ya en una cubierta a un agua vigas en el sentido de la pendiente, a un agua, también le llamamos pares. ¿Qué es un par? Pues una viga en la dirección de la pendiente. Eso es un par. Una viga principal en la dirección de la pendiente. Y luego, el resto de la cubierta, pues la podemos completar, como hemos visto antes, con un segundo orden, que ya serían, pues, le llamaríamos cabrios. ¿De acuerdo? Venga, entonces esto sería hemos visto, armaduras sin atirantar, que son tremendamente frágiles, con luces pequeñas y seguro que vuelcan hacia afuera. Armaduras atirantadas, como la que tenemos aquí. Hay armaduras atirantadas de pares con hilera, el par hilera. Es tan importante ese tipo de estructura que en los pliegos de condiciones antiguos se ve que el obispo de la diócesis contrata con fulanito que le haga un parilera, todo junto, una única palabra, parilera. ¿Qué es un parilera? Una estructura de pares atirantada con hilera. ¿De acuerdo? Un parilera. ¿Y qué es la hilera? Pues la hilera, a ver, lo voy a colocar de otra manera. La hilera es, bueno, hay veces, pero que no se caiga. La hilera es una pieza que se pone aquí arriba, aquí, ¿vale? Lo cual hace que los pares tengan que tener este encaje, ¿lo veis? Este encaje. Así en directo seguro que se cae. Voy a colocar los 2 primeros pares y el último. Vale, bueno, pues imaginaros que hubiera una sucesión de pares. Pues habría esta viga que hay aquí. Mirad, ¿veis cómo ahora tiene mucha más estabilidad? Pues para eso es para lo que vale la hilera. Es una pieza de madera, no le llaméis nunca viga. Es una pieza de madera que recorre la cumbrera, que une los pares y cuya finalidad es arriostrar. ¿No lo veis? ¿Cómo arriostra? Es el arriostramiento. La gente lo ve y dice, anda, si estas piezas de madera están debajo de la viga y no encima, eso es que está mal. Y lo ponen al revés. Y la cagan, claro. O sea, los pares tienen que tocar el uno contra el otro. ¿No veis cómo están tocando por aquí y por abajo? Tienen que tocar y tienen que tener una pieza de madera que los arriostra. Eso es una idea. Vale. Y ahora, ¿os acordáis que os dije antes que cuando era inestable la gente dice que es porque los muros no tienen resistencia? Oye, es que son de por spam. Mirad la resistencia que tienen los muros de por spam. Bueno, se me va a desequilibrar.
porque no la tengo bien puesta. Son los mismos muros de antes, que no han aguantado nada. Y ahora aguantan no solamente su peso propio, sino lo que le pongas encima. Normalmente tengo una probeta de hierro, una probeta de... ¿Veis cómo aguanta? ¿Cuál es el truco entonces? Hacer trabajar a cada material de la manera que sabe hacerlo. Los muros de carga, ¿a qué aguantan? A compresión. Podéis echarle compresión, pero protégelos de los empujes. ¿Vale? La viga, la madera, ¿a qué trabaja? A compresión, los puntales, ¿vale? Y las vigas trabajan siempre bien. Vale, pues a momento flector, a cortante y a flecha. ¿De acuerdo? En el momento que te equivoques en un concepto de esos, ya da igual el cálculo. ¿De acuerdo? Lo importante es el diseño estructural. Vale. Pues hemos visto entonces, a ver, que repasemos. Las armaduras atirantadas hemos visto con pares solo, con pares hilera y ahora el par y nudillo. A ver, esto es complicado de explicar porque hay una pieza que me falta, que debí dejarla en algún sitio que di clase. Venga, esto es una estructura de par y nudillo. A ver si se ve. Dos pares. Venga, y aquí había una pieza que se llama nudillo. Nudillo. Bueno, pues el nudillo es la pieza que daría entonces como si fuera una A. ¿Lo veis? Bueno, ahí se producen un montón de errores de interpretación cuando la gente ve un nudillo. Porque hay gente que cree que es un tirante y no es un tirante. Bueno, me va a dar plata. Ya está, venga, así bien. Venga, el nudillo es esta pieza que he perdido que va de aquí a aquí. ¿Vale? ¿Para qué vale el nudillo? Pues a ver, esta estructura de pares funciona muy bien cuando la carga en un faldón y la carga en el otro faldón son iguales. ¿Vale? Porque la carga es simétrica y la estructura funciona muy bien, como hemos visto aquí, con el peso del jabón, del alcohol. Funciona muy bien. Pero ¿qué pasa si uno de los faldones está cargado y el otro no? ¿Cuándo pasa eso? Pues pasa con la nieve. La nieve, estas zonas, por ejemplo, en España las hay muchas en Canarias, pero bueno, sobre todo en Castilla, en zonas de nieve, Zamora, sitios donde nieva bastante, y mucho románico con estas estructuras de madera. Entonces, la nieve tiene un problema. El día que cae la nieve y carga todo el faldón, la armadura tiene más carga. Lo aguanta bien. Es como si yo le pongo, en lugar de una probeta de alcohol, el cacharro ese, pues le pongo una probeta que pese más. Ante el peso funciona bien. El problema es que después de varios días con la nieve, sale el sol y la nieve no se quita igual a la vez. Se quita primero de los faldones que están orientados al sur, se deshace la nieve. Entonces te queda el pueblo entero, la cubierta de la que estamos hablando, te queda con nieve solamente en los faldones orientados al norte. Y en los faldones al sur ya ha desaparecido, se ha convertido en líquido y se ha ido por las canales de las tejas. Entonces, tienes una carga descentrada. Si, por ejemplo, vas a tener carga aquí y no tienes carga aquí. Entonces, ahí este tipo de estructura funciona muy mal. Y también funciona mal con el viento. El viento, que es una carga que no influye mucho, sin embargo, cuando viene el viento, presiona poco, pero presiona en un faldón y, sin embargo, en el contrario, succiona, tira para arriba. Entonces eso desequilibra este tipo de estructura. Bueno, pues alguien inventó el nudillo. El nudillo es un invento, porque es una pieza que sin pegamento, sin tornillos, sin soldaduras, hace trabajar cuando un par está cargado, trabaja a momento flector y se lo transmite al otro par para hacerle trabajo. Entonces, eso es un nudillo, una pieza que involucra un par con el otro. Vale. Y el ensamble es muy complejo. El ensamble es muy complejo. A ver, ensambles. Todo esto funciona
Esto es un paréntesis sobre los ensambles. A ver, los ensambles es un tema entero, pero yo voy a dar 4 pinceladas. A ver, todo esto funciona gracias, por ejemplo, al ensamble de aquí del tirante con el estribo. A este ensamble de aquí, que no sé si lo veis, que es un ensamble en espera, conocido en la construcción como boca de perro, porque muerde, o sea, fijaos en mi brazo, este sería el estribo, y aquí llega el par que muerde, ¿vale? Para poder transmitir este empuje. Bueno, los ensambles son muy complicados y no solamente tienen que estar bien diseñados, sino que tienen que estar bien construidos. Si un ensamble está mal construido, pues una pieza carga a la otra excéntricamente. Es decir, las superficies de los ensambles tienen que estar perfectamente adosadas la una a la otra. Eso no se puede arreglar con pegamento ni nada de eso, que no existía. Venga, quito las armaduras. Ya hemos visto las armaduras. Hemos dicho armadura de pares, de par hilera, de par y nudillo. Por la estructura de atirantado, que es lo más importante. Vale, pues vamos a ver ahora las cercas. La cerca es una evolución de las armaduras. Consiste en poder salvar la luz con una viga única. Es decir, no con una armadura que es tridimensional, sino con una viga. Entonces, vamos a ver enseguida cómo funciona la cercha. La cercha tiene en sí misma el tirante, ahí lo veis. Además, fijaos, he cambiado de siglo, me he ido al siglo XIX, principios del XX, y entonces estoy haciendo una estructura más evolucionada, con los muros todavía más separados. Estoy haciendo una nave industrial. Las naves industriales en el siglo XIX pues, eran pues, para los molinos, las almazaras, ese tipo de establecimientos preindustriales. Bueno, pues entonces, yo quiero una viga que en sí misma resuelva el tirante, ahí lo veis, y los pares. Vale. Entonces, estáis viendo como los pares no los llevo a un estribo, sino que los llevo directamente al tirante. ¿Vale? Esa es la cercha más sencilla que se despacha. Un tirante que trabaja a tracción y los pares que trabajan, cuando yo cargo aquí, trabajan a compresión. Bueno, a compresión, si yo cargo aquí. En la práctica, como voy a cargar en los faldones por medio de vigas, ¿veis cómo desliza? Eso que aquí hay poca pendiente. Esto es un 25% de pendiente. Bueno, como voy a cargar aquí, pues entonces los pares trabajan a la compresión del sistema y además a momento flector. Entonces, ese momento flector me hace pupa. ¿Soluciones? Bueno, pues la cercha consiste en colgar por el cuello, por aquí, por el cuello, los dos pares sujetan esa pieza, que se llama pendolón o montante, y cuyo truco es que no cargue en el tirante. El tirante, para que trabaje solo a tracción y no trabaje a momento flector, pues no tiene que tener una carga puntual. Entonces, el pendolón no debe cargar el tirante, que debe quedar colgado por el cuello, por los dos pares. ¿Vale? Y ahora colocamos en el pie del pendolón unas piezas llamadas tornapuntas, ¿vale? O llamadas jabalcones, depende. ¿Vale? Venga, ¿qué consigo con eso? Pues consigo, si os fijáis, apear la viga para que trabaje mejor a momento flector. Pero claro, si yo hago eso, ahora surge un problema. Y es que ese jabalcón está cargando al pendolón y lo mueve para el otro lado. Solución. Pues como es el mismo problema que tengo al otro lado, pues al otro lado le hago lo mismo. Fácil. ¿Vale? Bueno, supongo que lo tengo que documentar.
Entonces, ya tengo una cercha formada por dos pares, un pendolón y dos tornapuntas y su correspondiente tirante. ¿Vale? Por cierto, no sé si veis la inestabilidad de esto. ¿No veis cómo se mueve, cómo se sale de su plano? ¿Lo veis? Entonces, es fundamental para que esto no se... ¿Cómo se llama cuando se salen los huesos del omoplato? Una... Dislocar. Yo le llamo dislocar, ahora nunca me sale la palabra. No es una palabra de construcción, pero explica perfectamente lo que pasa. Este tipo de ensambles tienden a dislocarse, es decir, a salirse de su sitio. Luego llega el médico y te lo coloca en su lugar. Lo que pasa es que aquí se te cae la estructura, el suelo. Entonces, este tipo de estructuras se completan luego con una serie de rajes. Esto cuando lo veáis construido, veréis que hay una pletina, el raje viene de hierro, una pletina que lo que hace es mantener, simplemente hacer lo que estoy haciendo yo. No está haciendo resistencia, simplemente está manteniendo el pendolón en su lugar para que no se salga. ¿Vale? Entonces, los ensambles funcionan por sí mismos. Otra cosa es que luego tengan unos elementos de hierro que valen para que las piezas no se salgan de su sitio. Ojo, cuando los modernos, la gente de hoy, vemos las piezas estas de hierro, nos creemos que es que la resistencia nos la dan las piezas de hierro. No. ¿De acuerdo? Son los encajes, los ensambles los que tienen que estar bien hechos. Vale. Bueno, ¿os acordáis por dónde hemos empezado? Hemos empezado diciendo que queríamos un espacio diáfano, que queríamos prescindir de este muro de aquí. Y esa decisión, esa intención, ese objetivo, es lo que nos ha hecho evolucionar a todos. Vale. ¿Qué problema constructivo hay aquí? Venga, a ver si me lo decís. ¿Qué problema constructivo para poder construir esto a escala real hay? Exacto, que no hay maderas tan largas. ¿Vale? Esta dimensión la hay y podemos hacer los pares de un tronco de árbol, aprovechando la sección. Podemos hacer esta pieza y lógicamente podemos hacer el pendolón y los tornapuntas. Eso mismo lo podemos hacer hasta de ramas. ¿Vale? Bien, pero la pregunta es, oye, ¿de qué narices hacemos el tirante? Pues lo normal es que no haya un árbol suficientemente largo como para hacer el tirante de una pieza. Entonces, tenemos que hacer un tirante, me diréis, de hierro, sí, perfecto. Las cerchas últimas que se hicieron de madera eran mix de madera y acero. Y se hacían ya las piezas de tracción con acero, tirantes de acero. Lo veréis construidos. Son edificios, pues, por ejemplo, los que se hicieron alrededor de la Guerra Civil Española. O sea, antes o después. Luego ya aparece el acero y ya las cerchas se dejaron de hacer de madera. Pero en los años 40, 30, 50, veréis todavía cerchas mixtas de madera con piezas de acero. Bueno, mejor. Ese tirante tenemos que hacerlo con dos piezas y unirlas. Es decir, necesitamos hacer esto. Un tirante, otro tirante y tirar. O dos piezas de un tirante y tirar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues eso se hace con este ensamble que se llama rayo de Júpiter y es el más complicado de la carpintería española. Mirad, este es el extremo de una pieza de madera, este es el extremo de la otra pieza, se encajan así, no sé si lo veis, se encajan así y ahora hace falta una llave para apretarla. ¿Vale? La llave son dos cuñas de madera, una cuña que se mete por aquí y la otra cuña que se mete por el otro lado. ¿Vale? Esto, evidentemente, diré, bueno, esto tiene una precariedad total. Le das un golpe y ya resiste. ¿Vale? Esto es un rayo de Júpiter, que normalmente en construcción te obligan a pintarlo. La cuestión es que funcione, es decir, hay que darle, o sea, vosotros haceros una idea. Cuando tengáis que enfrentaros con una cercha, vendrá un carpintero, y esto lo ha visto, esta pieza a mí me la ha hecho un carpintero, porque un día se lo explicaban en clase igual que a vosotros, pero lo mismo no lo ha hecho nunca. Pero
en vuestra decisión y en sus manos va a quedar la estabilidad del edificio. Como falle, al suelo. O sea, es que no hay más alternativas. ¿Vale? Venga, os lo paso. Esto es un rayo de flecha. Esto mismo que acabamos de hacer con la cercha, hoy día lo podéis hacer con madera laminada, sin el problema del rayo de Júpiter. Tenéis las piezas que queráis. Repito lo de la madera laminada. Para madera tradicional, secciones madera serrada que se llaman, estamos limitados por el tronco del árbol. Sin embargo, en madera laminada, ni tienes problemas con la sección ni con la longitud, porque tú conviertes el árbol en listones, como os han enseñado en materiales, luego los encolas y haces piezas más largas y de mayor sección que la que tiene el árbol del que están sacadas las piezas. Vale, pues entonces, esto mismo, en madera laminada, ¿cómo se haría? Pues a ver, esto sería una viga de madera laminada. Estas, por ejemplo, en algunas naves industriales, en piscinas climatizadas, sobre todo en las piscinas, lo veis. Estos son distintos tipos de secciones de vigas. Esta es lo que llaman, esto le llaman boomerang, normalmente, por la forma. Veis que por arriba tiene la forma a dos aguas y por abajo tiene aquí en el medio la sección que necesita por momento flector. Y aquí en los apoyos la sección que necesita por cortante. Y además tiene forma así como de arco que a la gente le gusta. Está el boomerang, los plátanos, según la forma que tiene, que reciben un nombre popular. O esta sencillamente que es la más recta. Entonces, con madera laminada, ¿tú qué es lo que haces? Pues haces una viga normal del canto que necesitas y aquí vas y después volver. Pero eso se puede hacer con madera laminada, no se puede hacer con madera tradicional. De todas maneras, fijaros que no puedo quitar la mano de aquí. Esto no es que esté intencionado, es que aunque las he intentado construir lo mejor posible, no es estable. ¿No veis que no es estable? ¿Y por qué no es estable? Pues porque las otras piezas de madera, como son cuadradas, me han salido estables sin querer. En cambio, esta, ni queriendo, me sale estable. Así que, ¿qué necesita la madera laminada? Necesita unos herrajes para darle estabilidad. ¿Que tú vas a cargar aquí en un pilar? Pues el pilar tendrá que tener un cáliz, que se llama así, para sujetar la viga y que no pierda estabilidad. ¿Que tú vas a cargar en el muro? Pues tendrás que meter aquí una chapa de anclaje con un cáliz para arriba para encajar ahí la pieza de madera laminada. ¿De acuerdo? O sea que aquí surgen otros problemas que son de estabilidad, en este caso. Y luego, a ver, los elementos secundarios, también me he traído aquí unas vigas de segundo orden, imitación madera laminada, pues aquí los tenemos. También tienen el problema de la estabilidad. ¿Vale? O sea, normalmente hacen falta unas piezas metálicas que son para darle estabilidad. Y estas piezas, ojo con la flexión esviada, porque al ser alargadas, como el folio que doblé de vuestra compañera, al ser alargadas, pues les afecta la flexión esviada. Venga, pues no sé si lo hemos visto todo. Creo que sí. Un par de cosas que me he quedado sin explicar. Una de ellas eran un detalle de los ensambles. Entonces, vamos a ver cómo son los ensambles de esa cercha, que nos va a valer a modo de ejercicio de ensambles. Venga, voy a ver si la sé montar. A ver, esto es el tirante. Esta es la pieza central del tirante. Esto viene aquí. Esta es la llave. Esta pieza viene aquí. Esta otra es aquí.
Más cosas. Esto debe ser un par. Esto es la parte de arriba del pendolón, el pie del pendolón. Esto viene aquí. Esto viene aquí. Esto aquí. Esta pieza es aquí. Esto es así. Y así. Venga. Estos son los ensambles de la cercha. Vamos a montarlos, ¿vale? Venga, el primero, que me parece que os traje el otro día en una maqueta de madera. Esto engancha aquí. No sé si se ve, cómo se ve menos mal. ¿Vale? Esto engancha ahí. Y metemos la llave. Esta llave es simple, solo por un lado. No encaja bien porque al no ser de madera, es de plástico, pues tiene una cierta holgura. Pero bueno, nos hacemos una idea. Ese es el tirante. Y entonces, el extremo del tirante es este de aquí. Vamos a cambiar la posición para explicarlo primero. El tirante es todo esto. Lo que pasa es que está cortado para poder representar los nudos de manera independiente. Entonces aquí encaja el par. Ahí, fijaos cómo es. Este nudo no lo vimos el último día. Esto encaja, bueno, vamos a ponerlo así. Esto encaja aquí. ¿Vale? Esto encaja aquí. El nudo par tirante del otro lado tiene una variante, que es lo que se llama una quijera. Una quijera es como una especie de silla de montar que encaja ahí. Realiza la misma función, pero tiene una ventaja, y es que este de aquí se puede dislocar con facilidad. Es decir, que esta pieza se puede salir de aquí por cualquier excentricidad. Eso podríamos corregirlo colocando aquí una cincha metálica alrededor. Eso lo vemos en algunas cerchas, simplemente para que el hueso no se salga, para que la pieza no se salga de su sitio. O bien lo podemos hacer con ensamble de madera, que es este tipo de ensamble que se llama, bueno, esto es un nudo en espera, esto es una espera, esto también, pero esto es una espera con quijera. Es más difícil de ejecutar. ¿Vale? Bueno, es una variante. Todos los ensambles en madera tienen cantidad de variantes, cantidad. Incluso dentro de España, todo esto es la carpintería de armar española, pero hay variantes. Y si os vais a otros países, igual. Por ejemplo, en Italia son más parecidos porque allí la cercha romana es el mismo origen que la cercha nuestra. Entonces es más parecida, pero aún así todos los ensambles son distintos. Y si os vais a Estados Unidos, ahí son otro tipo de estructuras de madera que no tienen nada que ver. Que esas no las podemos ver porque no tenemos tiempo para ello. ¿Vale? Venga, vamos a seguir con el par. O mejor, hacemos el pendolón primero. El pendolón es esto, la parte de arriba, la cabeza y los pies. Vale, pues se trata de abrazar el pendolón por la cabeza. Entonces, estos son los extremos de los pares. ¿Vale? Este par tiene continuidad con esto. Voy a separarlo un poquito más. Este par tiene continuidad. Entonces, aquí tenemos la parte central del par. En esta parte central, esta es la tornapunta con los dos extremos. Entonces, tiene que entrar aquí dentro, ahí, y en el otro extremo tiene que entrar en el pie del pendolón. Lo tengo puesto al revés. Así. ¿Vale? Esto, el jabalcón o tornapunta, tiene continuidad, como estamos viendo ahí. Yo lo separo para poder representar los nudos. Y luego la otra parte es simétrica. Esto entra aquí, el jabalcón, y el jabalcón entra en la punta, en los pies del pendolón. Así es. ¿Vale? Estos son los ensambles de una cercha, para que funcionen. Como veis, no se trata solo de dibujarlos en AutoCAD, sino que funcionen. Como no encajen bien, la cercha no funciona. Bueno, este método, que ahora se puede hacer con nuevas tecnologías, vamos a meterlo todo en ese cajón,
es bastante útil. A mí, por ejemplo, me explicaron cómo se hacía cómo era una cercha dibujándola en la pizarra. Hombre, dibujándola en AutoCAD, mejor, porque veías cómo encajaban las piezas. Pero cuando de verdad te enteras, es cuando lo dibujas en AutoCAD. Esto es muy fácil de dibujar. Esto, para dibujar esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues lo que haces es dibujas el eje del tirante, dibujas el eje del par, luego haces una equidistancia, un desfase de la línea para un lado y para el otro, con el tamaño que tiene la pieza de madera. Lo haces con el par y lo haces con el tirante. ¿Vale? Y con eso dibuja el perímetro de la pieza, de una pieza y de la otra. En lugar de con línea, lo haces con polilínea. Entonces dibujas, fíjate, dibujas el perímetro, por ejemplo, de esta pieza. La dibujas. Y tú compruebas en el AutoCAD que encaja. Una vez que compruebas que encaja, lo haces por ensayo y error. Oye, que no encaja bien, pues me cojo el tirante y lo hago un poquito más ancho para que encaje bien. Cuando ya lo tienes, haces una extrusión en 3D, que no sé si lo habéis hecho en dibujo AutoCAD 3D, pero muy básico, pero que se le saca mucho partido. Entonces dibujas esa pieza con una polilínea, la extruyes. ¿Cuánto lo extruyes? Oye, por lo que mida esto. Esta pieza, por ejemplo, se ha hecho de sección cuadrada. Bueno, pues lo dibujas, lo extruyes y ya lo tienes en 3 dimensiones. Bueno, pues sorpresa. Cuando lo tienes en 3 dimensiones, no hace falta casi ni que tengas una impresora de 3D en casa. Se lo llevas a un sitio donde impriman piezas de 3D, donde hay allí gente que se baja de internet un casco de no sé qué y están allí enreando, haciendo tonterías. Bueno, pues tú puedes hacer una pieza estructural de verdad, como esta. Entonces la pasas a plástico, la imprimes en 3D y consigues esto. Entonces, ¿qué consigues con esto? Pues consigues poderlo expresárselo gráficamente al carpintero para que lo entienda, porque lo otro no lo entiende. Esto sí lo entiende. Y luego, la nueva dimensión del recurso es cuando ese mismo fichero que le has llevado al de la imprenta, al de la copistería y que te lo has sacado en 3D, ese mismo fichero se lo das a un carpintero de los que saben, si lo encuentras, ¿vale? Y te imprime la cercha en madera a escala real. Porque hay una cosa que se llama control numérico en la tecnología de madera, en carpintería, se llama control numérico, que tú le metes las piezas y lo que hace es recortarlas con máquinas, los recorta y te hace esos mismos ensambles. ¿De acuerdo? A escala 1:1. Te los hace en una fábrica. Mete las piezas en un camión, llega a obra y lo montan. ¿Vale? La maqueta esta que os traje el otro día, que es la que se ha utilizado para la restauración estructural de la iglesia esta de Plasencia que se quemó, la de San Martín, pues esa armadura entera es una iglesia entera. Tiene 7 piezas. 7 piezas. O sea, tú diseñas las 7 piezas de esta manera. Así, con los ensambles. Oye, ya están los ensambles bien. Vale. Contratas a un carpintero que tenga control numérico, que evidentemente en Extremadura no lo hay. Es un tío de Navarra. ¿Vale? Hay un par de empresas que hacen eso, una en Guadalajara y casi todas las demás están en el norte de España. Entonces, te construye la armadura entera allí, te la monta en un camión, llega a Plasencia y se monta. ¿De acuerdo? Entonces esa es una nueva dimensión para poder hacer estructuras de madera de una forma interesante. Preguntaba Sergio ayer, que no ha venido hoy, que está en casa, si se podía, cómo encontraba un carpintero que hiciera una pérgola de madera. Pues aunque una pérgola es más sencilla, que no es una armadura, probablemente le cueste más trabajo. En cambio, esto es un recurso. Esto se puede hacer con facilidad. Es una utilización del AutoCAD para hacer tanto impresión 3D, que te vale para comprobar que la estructura está bien, no hay que calcular nada, porque no se va a caer por tema de resistencia, se va a caer porque se disloca o porque las piezas no ensamblan unas con otras. ¿Vale? Venga, pues ahí lo dejo.